Hola, Lía Ferrero. Bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista para una antropología de la praxis. Un placer. Bueno, la idea es conversar un poquito sobre vos, sobre la Asociación Latinoamericana de Antropología que estás presidiendo, que nos cuentes un poco sobre eso, tu historia y, bueno, pensar un poquito los desafíos de la antropología latinoamericana, el presente, la vinculación con la actualidad y la realidad de los distintos países. Y vamos a conversar un poquito sobre eso. Así que gracias una vez más. Y bueno, te voy a pedir un poco una presentación, que nos cuentes quién sos, cómo llegaste a la antropología. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista que nos tomó un tiempito concretarla, porque bueno, se nos complicó. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy argentina, soy antropóloga, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, luego estudié también en Flaxo y ahora estoy terminando otra vez de estudiar el posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo llego yo a la antropología? ¿Cómo es que descubro la antropología? Yo soy del norte de Argentina, de la provincia de Formosa, de un pueblo que ahora no es tan chico, pero digamos, mientras mi familia y yo vivíamos allá, era un pueblo bastante chico. Se llama Ingeniero Juárez, está en el oeste de la provincia de Formosa, cerca del límite con la provincia de Salta. Ahí fuimos, digamos, fue una decisión de mis padres, cuando yo estaba recién nacida, que nos fuimos a vivir para allá. Y yo creo que una vez en un evento de estos internacionales a los que luego fui asistiendo por cuestiones del colegio de graduados y demás, me acuerdo que una antropóloga norteamericana, pero cubana de origen, me preguntó a mí, ¿no? ¿Cómo es que llegué a la antropología? Y ella me decía que a ella le parecía, Virginia Domínguez es la antropóloga, que a ella le parecía que los que elegíamos antropología tenía que ver con, a veces quizás estas como dislocaciones o estos viajes o estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un pueblo, como te digo, ahora es un pueblo relativamente grande, que tiene, suponete, 20.000 habitantes ahora, pero cuando nosotros llegamos con mi familia y yo llegamos, era un pueblito de 3.000 habitantes, que no tenía luz eléctrica, no se llegaba por camino de tierra. Bueno, mi papá era médico, entonces fue a trabajar como médico. Y un pueblo que uno podría, digamos, ¿viste esos pueblos del interior que desde afuera se ven como hay, el pueblo como que funciona perfecto, donde hay armonía, donde los vecinos se conocen, donde todo el mundo se saluda, donde se deja la puerta de la casa sin llave, bueno, todos esos como relatos, ¿no? Que se hacen desde las ciudades, en realidad relatos míticos que se hacen de los pueblitos del interior, pero un pueblo que cuando uno vive ahí se da cuenta, un pueblo muy denso, ¿no? Un pueblo con población criolla, con población indígena wichí, toba, con un racismo estructural muy, muy pregnante, ¿no? Con divisiones internas muy profundas, con todas esas cuestiones que uno en la medida en que las vive en la vida cotidiana y las transita, digamos, no necesariamente cuando una es niña y está en la escuela primaria se pregunta por esas cosas, pero sí son como, digamos, como esas cosas que a uno por ahí le van quedando, como que le van llamando la atención. En mi caso es como que a mí me costaba entender, ¿no? Cosas que a mí me costaba entender de la vida cotidiana de ese pueblo. Mis padres fueron allá por una opción, digamos, que tenía que ver con una mezcla entre una opción religiosa digamos, la opción por los pobres, la teología de la liberación, digamos, un poco desde ese lado, y también mi papá por una cuestión, digamos, de opción política, ¿no? Mi papá falleció hace relativamente poco, mi papá era peronista. Mi mamá al principio por ahí más ama de casa, acompañando, pero que también acompañó luego activamente y trabajando todo ese proceso de transformar a la salud en un derecho para la población y no en un privilegio para pocos, y eso, digamos, en un pueblo que tenía como estos compartimentos estancos, ¿no? De los criollos ricos, los blancos y los otros, los indios,
¿no? Entonces, digamos, la presencia de un proyecto político que pensaba en la salud como un derecho para la mayoría de la población, eso generaba ruidos y bueno, fue generando como ciertos quiebres, ¿no? A lo largo de nuestra vida en ese pueblo, que a mí me costaba entender, ¿no? Una vez que yo terminé la secundaria, cuando yo estaba terminando la secundaria, lógicamente, oeste de la provincia de Formosa, un pueblo con poblaciones indígenas, iban antropólogos a hacer trabajo de campo, ¿no? Claro. A mi pueblo y más al interior, ¿no? Iban más hacia... El pueblo que yo te digo está en lo que se llama el departamento Matacos de la provincia de Formosa y generalmente los antropólogos iban al departamento que está más arriba, más al norte, que es el departamento Ramón Lista. Y uno de esos antropólogos que generalmente, digamos, pasaban por... mi papá era, digamos, como el médico del pueblo, entonces, bueno, nada, mi papá tenía como vínculo con la gente que venía de afuera. Uno de esos antropólogos que pasó, me acuerdo, era Gastón Gordillo, que él estaba yendo a Ramón Lista a hacer su trabajo de campo, y como yo estaba ahí, que no me decidía si sociología, antropología, arqueología, mi papá me concertó una entrevista con Gastón, y Gastón ahí me comentó un poco lo que era la antropología, y ahí fue que me decidí por antropología, entonces me vine a Buenos Aires a los 17 años me vine a Buenos Aires a hacer el CBC, y después la carrera, acá ya vivía mi hermano mayor, y ahí ya me quedé, digamos, me quedé acá en Buenos Aires, hice la carrera, ya me puse, digamos, ya me quedé en Buenos Aires, ¿no? Ya, digamos, vuelvo, por supuesto, siempre, porque tengo a mis amigas allá, tengo ahijados allá, pero, digamos, yo me quedé ya viviendo en Buenos Aires. Un poco por ahí fue que llegué a la antropología y después para mí la antropología, me acuerdo inclusive la antropología en el CBC, ¿te acordás que en el CBC, cuando teníamos 6 materias y una de las materias es antropología, fue como, yo siempre digo, la antropología para mí fue como un viaje de ida, ¿no? Fue como descubrir, como redescubrir el mundo, y fue así como la confirmación en SBC, ¿no? La antropología en SBC fue como la confirmación de que había elegido la carrera que era para mí. Y así fue que empecé la carrera ahí en Filo. Y bien, la verdad es que, bueno, viste, uno aprende no solamente contenidos en la carrera, sino todo lo que implica la vida universitaria en una universidad pública. Para mí, digamos, el cambio entre un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo se conoce, se saluda y demás, bueno, la metrópoli que implica Buenos Aires. Por ahí fue que me acerqué a la antropología. Y luego, bueno, hice la carrera, terminé la carrera, y una vez que terminé la carrera, me acuerdo que una vez fui al departamento de antropología de la facultad, creo que a anotarme en el padrón de graduados o alguna cosa así, y ahí fue que pregunté por el colegio de graduados. Porque alguna vez durante la carrera me imagino que alguien nos debe haber mencionado al colegio de graduados, y ahí me comentaron que el colegio de graduados acababa viste que el colegio hubo una época en que no estuvo funcionando, que el colegio acababa como de reactivar sus funciones con un grupo de jóvenes antropólogos, que ya no somos jóvenes, y bueno, me pasaron la lista de quienes estaban y yo conocía, había sido compañera de uno de los compañeros que estaba ahí en el colegio, así que me contacté con él, con Alejandro Tamendi, y así fue que me acuerdo que llegué, fui un día, el colegio, la comisión del colegio se reunía en esa época en el INAPL, así que fui al INAPL y ahí fue que empecé, creo que fue 2007, por ahí, que empecé como mi involucramiento con el colegio de graduados. Digo, tomo esto porque, digamos, a partir de mi involucramiento con el colegio de graduados, que empecé ahí como, digamos, todos estábamos empezando, porque el colegio había estado todo un tiempo sin funcionar, casi 10 años sin funcionar, digamos, a partir de ahí es que llego después a ALA, ¿no? Que es a donde estoy hoy. ¿Me habéis dicho también que me presente o no? No, está bien, sí, sí, sí. No, sí, es una presentación. Sí. Y bueno, más o menos tus líneas de trabajo, contanos un poquito cuáles fueron tus inquietudes así de investigación, las líneas que fuiste encarando.
Mira, yo empecé interesándome por los trabajos sobre memoria. Esto cuando todavía estaba en la carrera, interesándome con los trabajos sobre memoria y, digamos, eso derivó en un interés por el Mundial 78 como objeto de estudio. Entonces, ahí, a partir, digamos, de mi interés por el Mundial 78 fue que me contacté con Julio Friedenberg, que es un historiador que trabaja sobre deporte, sobre fútbol, particularmente sobre el proceso de popularización del fútbol en la Argentina. Julio en ese momento estaba organizando un centro de estudios en la Universidad de San Martín, en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, el Centro de Estudios del Deporte. Esto era más o menos, yo ya había terminado la carrera, 2004. Un poquito, 2003, 2004 por ahí. Entonces me contacté con Julio y ahí fue que me sumé al centro de estudios, desde el inicio del centro de estudios. Entonces, el centro de estudios tuvo SED UNSAM, le llamamos. El SED tuvo, digamos, momentos de mayor actividad y momentos de menor actividad, digamos, como todo espacio digamos, de intercambio académico. Era fundamentalmente, o es fundamentalmente el centro de estudios, un espacio, tenía un seminario de formación interna, y ahí fue que me formé en estudios sociales del deporte con Julio. Así que, digamos, como que mi primer interés estuvo ahí más pensado en, digamos, el Mundial 78 desde la perspectiva de la memoria y cómo se recuerda la última dictadura militar, digamos, a partir del objeto Mundial 78. Y luego, bueno, trabajé con algunas otras cuestiones vinculadas al deporte, y últimamente como que mi interés derivó más en cuerpos, tecnología y deporte, ¿no? Para pensar la construcción del cuerpo del futbolista varón. Eso como por un lado. Y por otro lado, como empecé a dar clases en una universidad, en una carrera de enfermería, en una de las universidades nuevas, viste que le llaman las universidades del Bicentenario, universidades del conurbano, la Universidad Nacional de José C. Paz, y ahí doy cuestiones de salud, de enfermería, cuidado y salud. Entonces también ahí como que empecé a interesarme por cuestiones más vinculadas específicamente con la salud, con los cuidados, en realidad con los cuidados, con la enfermería, con la historia de la enfermería, ¿no? Vincular género, enfermería, feminización, cuidados. Y bueno, y este último año y medio también reflexionando un poco sobre lo que implicó la pandemia y la virtualización forzada de la formación de grado en determinados sectores que asisten a la universidad, en una universidad como la UNPAS. Y bueno, por supuesto también está, digamos, todo lo que tiene que ver con las antropologías del sur, digamos, un poco, y eso a partir de mi involucramiento, sí, en el colegio de graduados, digamos, todo lo que tiene que ver con, sí, con estos espacios entre gremiales y académicos. Por ahí el colegio de graduados más, tiene un costado, si se quiere, más gremial, pero la ALA no, la ALA como espacio ético-político, así que también, digamos, van por ahí, ¿no? Poder pensar la antropología desde nuestras antropologías. Así que un poco por ahí van mis intereses. Y a partir de esos intereses es que me he ido involucrando esto en diferentes espacios, ¿no? En el Centro de Estudios del Deporte, en un espacio de antropología y salud en el IDES, por supuesto en el Instituto de Investigación de la UNPAS, bueno, esas cosas. Durante tu paso por el Colegio de Graduados de Argentina, vos dijiste que ya era una experiencia también un poco más vinculada también a lo gremial. Más o menos, contanos cuáles fueron las actividades ahí, cuál fue tu desempeño. Mira, el colegio, viste que el Colegio de Graduados tiene una historia, el año que viene está cumpliendo 50, el año que viene, 2022, está cumpliendo 50 años el Colegio de Graduados ya. Se fundó en 1972, o sea que cuando nosotros, y digo nosotros me refiero a ese primer grupo de 2007, ¿no? Que participó, como en esa reorganización del colegio, ¿no? Esa restitución del colegio. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el colegio, en ese momento el presidente del colegio era Marcelo Álvarez. Digamos, el colegio ya tenía una historia larga, ¿no? Que por más que ya hubiera tenido ese momento de hibernación, como le llama Hugo Ratier, digamos, tenía una historia muy potente el Colegio de Graduados, ¿no? Porque había participado
había intervenido para evitar el cierre de las carreras, digamos, no se logró en el caso de Mar del Plata, que la carrera se cerró, pero sí se logró restituir la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. O sea que una historia muy potente. El colegio de graduado había hecho unas primeras jornadas sobre antropología y gestión, había pensado 2 leyes de ejercicio profesional, 2 proyectos de ley, sí, si no me equivoco, de leyes de ejercicio profesional, había redactado las incumbencias, que son las incumbencias que todavía tenemos nosotros en la actualidad, que se aprobaron por resolución en el 93, si no me equivoco, 1993. O sea que tenía una historia así, digamos, importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, digamos, ese proceso de restitución, que fue un proceso largo, ¿no? Y ahí fue clave Alejandro Otamendi, porque él era, me parece que su rol era de tesorero, pero él era el que estaba como llevando adelante, el que se encargaba de toda esa cosa tan ardua, ¿viste? Y tan antipática, que es tratar de recuperar la personalidad jurídica y toda la cuestión así como más de trámites. Eso llevó un tiempo largo. Y después lo primero que hicimos, si se quiere, fue revitalizar aquellos proyectos en los que el colegio había estado involucrado, como la revista Publicar. En 2010 pudimos sacar el primer número de la segunda parte, si se quiere, de Publicar. Viste que se publicó originalmente entre 1992 y 1997 o 99, si no me equivoco, que el primer número fue ese número tan polémico con el artículo Reynoso de la muerte de la antropología, que después tuvo respuestas de Visakowski, de Buber, del exterior también, ahora no me acuerdo si de Menéndez. Ese fue como digamos, una presentación en sociedad muy, muy potente también de la revista Publicar. Bueno, así que para 2010 nosotros recuperamos la revista Publicar. Yo ahí empecé, digamos, formando parte del equipo editorial y todavía continúo como parte del equipo editorial de la revista, que ha hecho todo un proceso, la revista en sí misma. Digamos, imagínate que al principio éramos todos más o menos recién graduados, y no teníamos mucha experiencia, no teníamos experiencia en gestión de revistas, así que bueno, estuvimos, me acuerdo que, y en ese momento la cuestión así tan, no sé, me parece que no era tan fácil conseguir todo por internet en ese momento, como quizás ahora sí es más fácil, ¿no? Las revistas salían en papel, entonces, no sé, para pensar por ejemplo, en el formulario, en la grilla de evaluación, teníamos que hablar con la gente para preguntar cómo es que hacían en otras revistas. Bueno, fue todo, ¿no? Discutir si queríamos que sea una revista con referato o sin referato, porque la versión anterior había tenido un momento con y un momento sin. Sí íbamos a pensar más adelante en que la revista iba a estar indexada o no iba a estar. Bueno, todas esas discusiones las fuimos empezando ahí. Luego también recuperamos o retomamos la tradición de hacer unas jornadas de antropología y gestión. Hicimos 2, me acuerdo. Una en el mismo INAPL y una en el Museo Etnográfico. Celebramos los 35 años del colegio, celebramos los 40 años del colegio, digamos, y no solo que celebramos, sino que alrededor de esas fechas hicimos jornadas de reflexión. Hubo un grupo dentro del colegio que empezaron con el ciclo Trayectorias, viste que es este ciclo de entrevistas a los maestros en la antropología argentina. También hubo un concurso de fotografía que ahora tuvo su segunda edición. El colegio empezó como a revincularse con otras instituciones. Imagínate que todo esto estaba como, digamos, en stand-by, así que nos revinculamos con las carreras de grado de antropología, nos revinculamos con las otras asociaciones, con la Sociedad Argentina de Antropología. En ese momento, un poquito más adelante, se empezó a restituir también la Asociación Rosarina, entonces también cuando la Asociación Rosarina ya estuvo en marcha, también nos pusimos en contacto con ellos. En su momento también el colegio se volvió a vincular con la CGP, Confederación General de Profesionales de la República Argentina. Luego como la vertiente internacional del colegio, cuando se creó el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, en 2009, si no me equivoco. El colegio es una de las primeras asociaciones que forma parte de la WSA. En ese momento era Gustavo Lins Ribeiro, el presidente de la WSA. Marcelo Álvarez hizo, me acuerdo, toda la gestión para que el colegio formara parte.
Digamos, y formar parte de la WSA implicó, más allá del intercambio vía correo electrónico y demás, digamos, el colegio tuvo un compromiso activo que implicó formar parte, asistir presencialmente. Yo asistí presencialmente a las reuniones bianuales, ¿sí? A las reuniones bianuales de la WSA, tratando como, que por ahí eran reuniones bastante administrativas, pero como hubo varias en las que hubo como temas importantes que se trataron. Hubo la de 2018 que te decía en Florianópolis, por ejemplo, que se trató sobre un proyecto de la Asociación Norteamericana de Antropología que quería crear un repositorio digital de la antropología del mundo, pero siguiendo unos criterios establecidos por la AAA, ¿no? Y el colegio, me acuerdo que en ese momento se opuso enérgicamente. De todos modos, la WSA luego aprobó esa iniciativa, pero el colegio dejó sentada su posición ahí, considerando que una asociación nacional no puede pretender definir cuáles son los criterios para la antropología mundial y a partir de esos criterios definir qué es lo que forma parte de un repositorio y qué es lo que no forma parte de un repositorio en nombre de la antropología, como si hubiera una única antropología en el mundo. Como cuando hacen otras cosas en nombre de la democracia. También, tal cual. Sí. Atribuirse. Sí, bueno, es como la misma lógica. También el colegio se integró a ALA. Hubo, bueno, y en este sentido ALA, viste que ALA también tuvo una trayectoria larga, ¿no? Sus primeros intentos de creación de ALA son del 79. Hay una primera acta de fundación a fines de los 70, principios de los 80, y una segunda acta de fundación en los 90. Bueno, es como que ALA, a partir después de cada congreso, se va como reactivando hasta que, digamos, en los últimos años tenemos periodos largos de funcionamiento, ¿no? Desde 2015 podríamos decir que fue el congreso en México, luego 2017 en Bogotá y 2020 virtual Montevideo. Ahí fueron dándose ciertos procesos que le dio como cierta continuidad a ALA, que por ahí antes estaba como más interrumpida. Pero bueno, el colegio, más allá de las interrupciones que tenía ALA, desde el colegio, digamos, nos íbamos acercando, tratando de acercarnos, hasta que en 2017, como te decía, en Bogotá se elige nueva comisión directiva y el colegio, digamos, se cambia la forma de funcionamiento de ALA, con una comisión directiva que tiene presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, y Argentina tiene una vocalía ahí. Que bueno, yo estaba en esa vocalía, ¿no? Así que bueno, ahí también el colegio tiene como esa participación internacional, si se quiere. Después un proyecto en el que el colegio trabajó mucho ¿entre qué año fue? Bueno, yo estaba embarazada, no me acuerdo si de mi primer hijo o de mi segundo hijo. O sea, fue 2015 o 2017, porque fue cuando nacieron mis hijos. Alrededor de esos años fue con el proyecto de ley de ejercicio profesional para la antropología para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto surge de tiene que haber sido, no, 2000, bueno, no sé. En realidad, el colegio toma conocimiento de que hay que se está por presentar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley de ejercicio profesional para la antropología, sin que el colegio supiera nada, y las universidades de la provincia de Buenos Aires tampoco, o sea, la UNSAM, la UNLP y la UNICEN tampoco tenían conocimiento de este proyecto. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el diputado que estaba presentando ese proyecto, y a partir de ahí, digamos, aprovechamos esa oportunidad porque viste que en el colegio se habían dado reiteradamente estas discusiones si íbamos a apostar por una ley de ejercicio profesional o no. Pero bueno, en ese momento para la provincia de Buenos Aires el colegio acompañó este proyecto de ley, implicó, digamos, un trabajo de foro en las 3 universidades. También hubo un foro acá en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de acá de la Universidad de Buenos Aires. Digamos, un proceso muy largo. Ese proyecto de ley obtuvo media sanción en diputados. Pero bueno, finalmente cuando pasó a senadores, como la ley que se aprobó en diputados no era la ley que se había consensuado con el colegio y con las universidades, cuando pasó a senadores, no
como que no apoyamos la continuidad del proyecto porque no estábamos de acuerdo con la ley que se había aprobado. Entonces se cayó en senadores. Pero bueno, fue todo un ejercicio, ¿no?, de pensarnos como profesionales trabajadoras, y nada, pensar un proyecto para la provincia de Buenos Aires que quedó, digamos, no sé, ahora, el colegio en el último, en este Congreso Argentino de Antropología Social que se está desarrollando ahora de manera virtual, recuperó la discusión sobre la ley de ejercicio profesional y está pensando ahora la posibilidad de una ley de ejercicio profesional a nivel nacional, pero bueno, hay que consensuar eso, sobre todo de que ahora en Argentina hay muchas asociaciones provinciales, entonces, y asociaciones de ley, como en el caso de Jujuy, no como el Colegio de Graduados, que es una asociación civil sin fines de lucro. Así que bueno, nada, ese fue un proyecto en el que trabajamos mucho, Luego también, como siempre, viste, bueno, el colegio retoma inquietudes de los asociados y participa en congresos, jornadas, participamos en los congresos nacionales, en los CAS, en las jornadas de la barría, en las RAM, bueno, en diferentes instancias, siempre tratando de recuperar inquietudes del colegio de graduados. También, como te decía, todo este costado gremial que tiene el colegio, entonces también una gestión muy larga tratando de lograr que la provincia de Buenos Aires retrocediera en la norma, en la resolución que quitó antropología de los colegios secundarios, o tratando que los títulos de las diferentes nominaciones de los títulos de antropólogos y antropólogas que tuvieran mayor puntaje para determinadas materias en el secundario en la provincia de Buenos Aires. Esas son tareas como muy desgastantes y que, a no ser que resulten exitosas, que no siempre resultan exitosas, luego no se visibilizan. Pero hubo un equipo que estaba Noelia Enris, me acuerdo en ese equipo, que trabajó bastante sobre esa cuestión. Bueno, después el colegio, no sé si has visto, bueno, siempre ha tomado posicionamiento público ante determinadas situaciones, digamos, eso también implica todo un proceso de discusión y elaboración, o de contactar a los especialistas en determinados temas para que nos orienten un poco a ver qué posición debería tomar el colegio. Hubo un par de casos que ahora recuerdo de mucha resonancia. Uno fue cuando en su momento el juez Ollarvide hubo una denuncia de trabajo esclavo contra la empresa de ropa Soho, y el juez Ollarvide en el fallo había estipulado que en realidad ahí no había esclavitud porque era un estilo de producción propio del Ailu. Entonces, que eso no era esclavitud, decía el juez Ollarvide. Bueno, entonces ahí el colegio salió con una posición muy, muy clara, y eso lo levantaron varios medios, así que eso tuvo bastante repercusión. Cuando fue todo el caso Maldonado también, en ese momento formaba parte de la comisión directiva del colegio Diana Lenton, que ella estuvo muy activa en los medios de comunicación también, así que el colegio estuvo muy activo acompañando a Diana en las denuncias, ¿no?, por esto del caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. También hubo un momento en que hubo ataques directos durante el gobierno del PRO, de Mauricio Macri, no me acuerdo si se llamaba PRO su partido en ese momento. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo ataques muy dirigidos, ataques a las ciencias en general, pero hubo ataques desde las redes sociales dirigidos a las ciencias sociales y antropólogas en particular, y ahí también estuvimos muy activos acompañando y defendiendo y tratando de entender y de transmitir lo que digamos, la razón por la cual nosotros entendíamos que se daban esos ataques, ¿no?, que se atacaba no solamente a las compañeras, sino que se atacaba a las líneas de investigación de esas compañeras, y que se atacaba también porque eran además compañeras que eran investigadoras de CONICET, así que se atacaba directamente la legitimidad del CONICET, ¿no?, como en línea con toda esta, lo que Lynn Ribeiro llama, o que Lynn Ribeiro en unos artículos llama el giro a la derecha y el antiintelectualismo como una de las características de este nuevo giro a la derecha.
eso, ¿no? El ataque a los científicos y las científicas, de las ciencias más duras, si se quiere, pero también de las ciencias sociales, y no a cualquier cientista, ¿no? Sino, digamos, el ataque iba dirigido a quienes trabajaban en determinadas líneas de investigación. Así que ahí también estuvimos bastante activos. Bueno, eso es de lo que recuerdo ahora. Y eso del colegio, sí, perdón, dale. No, sí, decime. No sé si en la pregunta también me preguntabas por ALA o no. Te iba a preguntar ahora, Bueno. justamente. No, que hoy tenés la responsabilidad de presidir ALA, Asociación Latinoamericana de Antropología. Bueno, ahí llegás ahora en plena pandemia, ¿no? En 2020. ¿Periodo es ese Sí, para cubrir 2020-2023? ¿Es así el periodo? sí. ¿Cuáles son un poco los desafíos? ¿Cuál es el plan, la actualidad de ALA también? Sí, te cuento un poquito como para entender mínimamente la historia de Ala. Ala, como te decía, ¿viste? Tiene una historia también profunda, pero digamos, como para marcar un antes y un después. En esa historia, digamos, podemos plantear como diferentes etapas. Una primera etapa que es la de la consolidación, que es una etapa bastante larga, desde el 79 y principios del siglo XXI. Una segunda etapa que es la de los congresos, que es donde ALA, digamos, todos los esfuerzos de ALA van a sus congresos. El primero se hace acá en Argentina, en Rosario, en 2005, y el último es el que hicimos el año pasado en Montevideo, bueno, en realidad que se hizo virtual en 2020. En 2017, en el Congreso de Bogotá, ahí el presidente de ALA era Eduardo Restrepo, presidente de ALA, presidente del Congreso. Ahí en la asamblea que se hace en Bogotá es que se decide que la ALA se transforme en una asociación civil. Hasta ese momento ALA era, digamos, como un consenso entre antropólogos, ¿sí? Pero a partir de 2017, en esa asamblea es que se define que ALA se vaya a transformar en una asociación civil, pensando precisamente en que ALA tenga continuidad. Entonces, ahí fue que yo no estuve en el Congreso de Bogotá, porque estaba embarazada grande, entonces estaba a punto de parir. Pero, digamos, cuando se armó la comisión directiva, me preguntaron si por Argentina quería formar parte como vocal de la comisión directiva, y yo dije que sí. Así que ahí fue que empezó como mi involucramiento directo con ALA. En 2018 es que en Montevideo finalmente se van a firmar los papeles y todo lo necesario para que ALA se transforme en asociación civil. Desde el 11 de mayo de 2018 tenemos la personería jurídica. Y en esta nueva etapa, ALA no solamente, digamos, tiene como esta parte más formal, sino que, viste, que diversifica o aumenta, como querramos decirle, o multiplica sus líneas de trabajo, ¿sí? Seguimos teniendo los congresos como digamos, aglutinante. Como te decía, el último fue el año pasado, el próximo va a ser en 2023, si Dios quiere va a ser presencial. Bueno, Dios no tiene nada que ver ahí. Pero bueno, qué sé yo, esperemos que sea presencial. Pero tiene un montón de otras actividades, ¿no? Tiene una línea editorial, ¿no? Que por ahora las apuestas fuertes de ALA en la línea editorial son las antropologías hechas en Latinoamérica y el Caribe, que por ahora tenemos la versión tenemos las antropologías hechas en Colombia, esas fueron las primeras. Luego tenemos las antropologías hechas en Perú, Venezuela, Uruguay y Argentina. Y están en proceso el tercer volumen de Argentina, el segundo volumen de Venezuela, las de Chile, las de México, las de Brasil, las de Guatemala y las de Ecuador. Luego recuperamos, en 2017 se creó la revista Plural, que toma el nombre de un boletín que tenía ALA, Revista Plural Antropologías desde América Latina y el Caribe, que ya vamos por el 7º número, que es una revista que tiene un proyecto político editorial, político académico editorial. Es una revista que no está indexada y que no pretende estar indexada, porque es una revista que quiere, que no se va a regir por estas normas generadas a partir de estas empresas, ¿sí?, de medición que luego le imponen determinadas normas a la escritura académica, ¿no? Entonces, ALA se da el lujo de tener una revista
de calidad, pero que elige no estar indexada. Es una revista que tiene referato, pero que no está indexada. Luego tenemos, digamos, esas son como las dos apuestas fuertes en este momento, y estamos pensando en, digamos, complementar eso con otras líneas editoriales para la asociación. Luego tenemos otra línea de trabajo que son los grupos de trabajo, ¿sí? Los grupos de trabajo es una propuesta que lleva Esteban Crotz a la Asamblea de 2017 en Bogotá. Los grupos de trabajo son estos espacios que congregan antropólogos y antropólogas de Latinoamérica. Hay un reglamento que tiene algunas cuestiones formales, cuántos tiene que haber, de qué lugares tiene que ser, de qué asociaciones y todo eso, pero digamos, el corazón de los grupos de trabajo, que son un espacio de intercambio para antropólogos, antropólogas o antropólogos latinoamericanos y caribeños, para generar diálogos, intercambios y producción. ¿Sí? Entonces, una línea de trabajo, una línea editorial de ALA van a ser también los cuadernos de los grupos de trabajo. Tuvimos una primera convocatoria en la que se presentaron 4 grupos de trabajo y una segunda convocatoria que está a punto de anunciarse los resultados, que se presentaron 25 grupos de trabajo. Así que estamos súper contentos con el resultado de esta segunda convocatoria. Además son grupos de trabajo que no se solapan entre sí los temas, son todos temas diferentes. Y hemos visto, bueno, yo hablé con varios antropólogos y antropólogas en función de esta convocatoria y lo que me decían es, aparentemente ALA ahí está como cubriendo un nicho que estaba faltando, ¿no? Que es como la posibilidad de continuar los diálogos entre congreso y congreso, que no quede ahí en el aire lo que uno empieza en un congreso hasta que aparezca el siguiente, ¿no? Sino que es la posibilidad de continuar e ir consolidando esos diálogos. Y tenemos grupos de trabajo donde, digamos, uno que por ahí conoce un poco cómo se van moviendo las alianzas, digamos, en las antropologías o los antropólogos y las antropólogas, grupos de trabajo que logran congregar antropólogos y antropólogas de diferente tradición, de diferentes recorridos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper interesante que aparece este espacio como un espacio que está... que logra saltar, ¿no? Como esas lógicas que tienen a veces nuestras academias, ¿no? Que, digamos, que por inercia siguen ciertas tradiciones y que no se quiebran esas tradiciones solo por esta cuestión de inercia, ¿no? Me parece que los grupos de trabajo, en ese sentido, logran, como dice Eduardo Restrepo, utiliza mucho esta palabra, logran como interrumpir, ¿no? Ciertas inercias. Y eso solo me parece como, digamos, para destacar de los grupos de trabajo. Luego tenemos, bueno, ALA también tiene hemos generado ya en la comisión anterior una plataforma Moodle, porque la idea es que ALA empiece también a intervenir, a interrumpir en formación. Entonces, la idea es generar, estamos trabajando en la generación de seminarios para colegas, para antropólogos, para antropólogas. Estamos también pensando en seminarios para público en general, ¿no? Sobre, digamos, temas que tienen que ver con nuestras antropologías, ¿no? Antropologías desde el sur, feminismos latinoamericanos, metodologías en épocas, digamos, de la explosión de lo digital, ¿no? Estamos pensando en esas temáticas para los seminarios. Así que ahí también tenemos una apuesta muy fuerte. Bueno, otra apuesta muy fuerte para ALA es casi como un pendiente que ALA tiene, casi no, es un pendiente que ALA tiene, que es poder, no sé si es nosotros acercarnos o que el Caribe se acerque a nosotros como ALA, pero digamos, ahí tenemos como un vínculo pendiente, ¿no? Con el Caribe. Estamos intentando, pero bueno, no es que nos resulte tan simple, pero estamos intentando ahí generar ese vínculo. En el congreso del año pasado tuvimos una antropóloga cubana, por ejemplo, en uno de los conversatorios centrales, pero bueno, nos falta como profundizar el vínculo con el Caribe. ¿Y qué más de ALA? Esas, digamos, esas son las líneas de trabajo y esos también son los desafíos que tenemos desde ALA. El desafío...
Sí, no, no, Ah, para perdón. nada. No, 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 está te iba a bien. decir que como el desafío central de la ALA es, me parece a mí, ¿no? Transformarse en este espacio, como en esta, ay, perdón que voy a toser, espérame. Tranquila, tranquila, sí, sí. Ay, perdón. Transformarse como en este espacio, ¿no? Como en esta usina de conocimiento desde el sur, ¿no? Un poco esa es la idea. Perdón. No, tranquila. Y dentro de ese desafío por esa usina de conocimiento desde el sur, eh, Sí. ¿cómo se está trabajando eh, el vínculo con las realidades sociales, culturales, económicas de los distintos países aquí desde el sur? De América Latina. Me refiero, por ejemplo, a la relación bueno, con las luchas. América Latina siempre es un continente, el mundo, pero América Latina tiene ciertas especificidades Sí. con, con luchas históricas, de reivindicaciones y luchas que hacen justamente a problemáticas que son abordadas desde la antropología, ¿no? Cuestiones étnicas y demás, y que al mismo tiempo tienen que ver con desigualdades, básicamente Uh -huh. como núcleo, ¿no? La desigualdad o la inequidad. ¿Y de qué manera la Asociación de Antropología, la Asociación Latinoamericana de Antropología trabaja, aborda esas cuestiones, esas luchas, esas pujas, esos conflictos que se van produciendo en los distintos países? Mira, justamente nosotros hace poquito, Perdón, ¿de qué manera aborda o se involucra, no? sí, sí, hace poquito armamos un seminario, un webinario con el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, con la WSA, sobre, ¿cómo se llama el webinario? Desde Latinoamérica, Insurrección y Antropología, se llamaba el webinario. Y un poco el planteamiento era ¿no? Como la cuestión del compromiso en nuestras antropologías. Entonces, una de las cosas que decíamos ahí, y retomando un poco lo que han dicho otros, digamos, lo que ya han planteado otros antropólogos y antropólogas, decíamos que el compromiso de desde nuestras antropologías está en la manera en que se hacen las preguntas, ¿no? Las maneras en que se hacen las preguntas, las maneras en que se produce un conocimiento, ¿no? Este conocimiento situado, y situado en el sentido que este conocimiento generado a partir de un contexto, y de un contexto del que el antropólogo o la antropóloga forma parte. Entonces, viste cuando pensamos en la relación entre el norte y el norte global y el sur global, las antropologías del norte y las antropologías del sur, las antropologías del sur tienen, entre otras características, esto de que las investigadores, bueno, investigadoras, todo el tiempo voy a estar así hablando en inclusivo, aunque me olvide, comparten las características estructurales, aunque no en el mismo lugar, ¿no? Generalmente, digamos, desde lugares de mayor privilegio, pero comparten las características estructurales de aquellas personas con las que realizan antropología, ¿no? Entonces, eso es una cualidad, lo que Miriam Jimeno llama el antropólogo ciudadano o el investigador ciudadano, ¿sí? Que formamos parte de las realidades con las que trabajamos o sobre las que trabajamos. Eso deriva muchas veces en estos involucramientos o estos compromisos o en militancia. O a partir de la militancia es que también surgen los temas de investigación, digamos, estas como idas y vueltas entre la investigación y la militancia, la investigación y el compromiso, digamos, es una de las, digamos, es algo que se da con bastante frecuencia en nuestras antropologías. Pero insisto, como que el principal o el primer compromiso, no sé si llamarlo el primer compromiso, creo que el compromiso está en cómo se hace la pregunta, desde dónde se hace la pregunta, ¿sí? Si nuestras antropologías tienen como objetivo interrumpir determinados sentidos comunes disciplinarios, ¿no? Entonces,
cuando digo interrumpir sentidos comunes disciplinarios, ¿no? Pensar que antropología hay una sola, y que la antropología es la antropología de las 4 ramas, y que la antropología, y que debemos citar a los grandes antropólogos del norte, digamos, si uno interrumpe eso, ¿no? Ahí ya puede pensar nuestras realidades a partir de nuestras antropologías. No pensar nuestras realidades a partir de otras antropologías, y en ese sentido terminar como para ir forzando procesos sociales para que se adapten a unos conceptos, o forzando unos conceptos para que se adapten a unos procesos sociales, ¿no? Ahí es como, digamos, que nuestras antropologías, digamos, logran ese vínculo con nuestros procesos sociales. Luego, en la medida en que la antropología desnaturaliza, descotidianiza, también genera ese conocimiento, ¿no? Es como que genera conocimiento necesario para interrumpir determinados procesos sociales, porque para poder interrumpir algunos procesos sociales de desigualdad hay que poder entender esos procesos, ¿no? Hay que poder verlos y hay que poder entenderlos. Y ahí es donde la antropología tiene un rol importante. No, digamos, esto no desmerece el rol por ahí del antropólogo o la antropóloga militante, ¿no? Pero me parece que no necesariamente son lo mismo, y tampoco es que uno reemplaza al otro. Pero a mi juicio, la antropología, en la medida en que produce conocimiento, que interrumpe esas inercias, que interrumpe el sentido común, que interrumpe aquello que aparece como dado, digamos, ahí es donde está el compromiso de nuestras antropologías. En relación a lo que acabas de mencionar con respecto a la militancia, ¿no? ¿De qué manera podrían retroalimentarse, crees, antropología, militancia? ¿Qué podría aportarle la antropología también a la militancia? Si es que podría aportarle algo y viceversa. Bueno, lo que pasa es que la militancia, lo que puede aportar a la antropología militancia es también desnaturalizarla. Porque suponer que la militancia, por la militancia en sí misma, es algo positivo, a veces también ahí genera, y esto te lo digo por ahí volviendo al inicio de la entrevista, desde mi lugar como nativa de los lugares otros de los antropólogos, o de algunos antropólogos o de algunas antropologías, a veces las antropologías, los antropólogos y las antropólogas, cuando derivan, digamos, en militantes desde afuera, no necesariamente o no siempre están acompañando los procesos sociales de la mejor manera, ¿sí? Entonces, si la antropología también cuestiona esa militancia, también interrumpe y pregunta, y le pregunta a esa militancia, digamos, desde dónde se está realizando esa militancia, también allí está, digamos, me parece que se genera un círculo virtuoso, si se quiere. Porque la militancia, por la militancia en sí misma, digamos, no necesariamente es lo mejor que se puede desear, ¿sí? No estoy diciendo que, a ver, con esto a qué voy, que lo importante es saber, digamos, por qué, para qué y con quiénes se milita y desde dónde se milita, ¿no? Y ahí hay muchas veces confusiones, me parece. Entonces, esas confusiones pueden llevar algunas veces a resultados no del todo positivos, ¿sí? O no puede llevar digamos, a lugares como, no sé cómo decirlo, a no los mejores lugares. Entonces, lo mismo que hace la antropología para todo, ¿no? Desnaturalizar, también tiene que pensar y pensarse en ese lugar y reflexionar sobre, digamos, por qué, para qué, con quiénes y en nombre de quién realiza esa militancia, porque muchas veces el problema está en ese nombre de quién, porque a veces los antropólogos se arrogan como la voz de otros, ¿no? Y eso puede ser bastante problemático. Entonces, me parece que la militancia, digamos, la antropología también tiene que venir a cuestionar la militancia, ¿sí?
cuestionar no la acción de militar, sino cuestionar, digamos, desde dónde y la razón, insisto, ¿no? Digamos, lo que acabo de decir. Me parece que ahí la antropología o las antropologías, digamos, tienen que seguir haciendo, digamos, aquello para lo cual están diseñadas, si se quiere, a realizar, que es interrumpir, preguntar, desnaturalizar, ¿no? Sobre todo cuando aparecen estas militancias con otros más lejanos, ¿no? O acompañando a otros más lejanos, o que aparecen como más lejanos. No sé, ahí siempre hay que ser como muy delicado, muy cuidadoso, para no, en vez de ser con otros, para no intentar hablar por otros o ser otros, ¿no? Me parece. Pienso en que, bueno, hay procesos en los que hay como, ejemplo, hay situaciones en las cuales la antropología está involucrada, o los y las profesionales involucradas, por ejemplo, en luchas feministas, ¿no? Formando parte de diferentes colectivos. También pienso en casos, en términos más macro, en luchas más macro, como por ejemplo el caso chileno, muchos colegas siendo parte y acompañando y la discusión sobre los procesos de la Asamblea Constituyente, donde hasta pareciera haber más acuerdo de que tenemos que participar, tenemos que construir otro Chile, al menos con las y los que pude hablar, existía un acuerdo en el cual, bueno, la antropología en este caso debe formar parte, debemos ser parte. Había un acuerdo básico en el cual aquella constitución heredada de Pinochet, todos estamos de acuerdo de que ahí tenemos que activar, tenemos que participar, y pareciera como haber un acuerdo. Pero bueno, imagino que también aparecen otros casos en los cuales esto se hace un poco más complejo, necesario desnaturalizar a raíz de las particularidades. Y ahí quizás también entran algunas cosas que a veces nos involucran y nos hacen cuestionarnos y que son propios de la antropología, ¿no? Esto de preguntarse, bueno, desde dónde, con quién, en nombre de otros, quizás, pregunto, ¿tendrá que ver con que ese es un problema que tiene la antropología y quizás otras disciplinas no? En términos de que son preguntas que se nos hacen a nosotros y que nosotros nos hacemos. Bueno, son preguntas que nosotros nos hacemos. No sé si todas las antropologías hacen estas preguntas, ¿no? Me parece que son preguntas que se hacen las antropologías desde el sur, ¿no? Y que, digamos, y que es parte de esa, digamos, en la medida en que uno está planteando, ¿no? Una antropología situada, digamos, desde ahí se está haciendo una antropología situada, una antropología lugarizada, desde ahí está haciendo esas preguntas. Hay algunas antropologías que no se hacen esas preguntas y son antropologías bastante fuertes, son antropologías hegemónicas, y no se cuestionan eso porque trabajan con estos otros distantes, estos otros radicales, entonces no tienen, digamos, esa realidad no los interpela en la vida cotidiana, ¿sí? A nosotros nos interpela en la vida cotidiana, digamos, la tenemos en la cara en nuestra vida cotidiana. Uno puede elegir verla o no verla, digamos, pero se supone que uno la ve. Así que por eso digo que son temas propios de nuestras antropologías, de estas antropologías desde el sur. Lo que vos decís de los antropólogos, la antropología involucrada en los procesos que se dieron en Chile o la antropología involucrada en los procesos que se dieron en Colombia, que también, ¿no? A partir del paro nacional, digamos, todo este proceso de movilización que se dio en Colombia, ahí también uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Qué lugar quiere ocupar? ¿No? Porque la militancia, la militancia puede estar también en no ocupar los primeros, digamos, no ocupar la primera línea en Colombia, no ocupar la primera línea, sino estar, digamos, en otros espacios. Yo creo que ahí... No necesariamente ser la vanguardia, ¿no?
o no necesariamente, claro, estar como... Sí, yo creo que ahí, digamos, esas respuestas se van dando, digamos, en cada una de las situaciones. Con las antropologías feministas, por ejemplo, digamos, ahí hay un diálogo constante entre militancia y academia. Claro. ¿Sí? Y también vos sabés que las antropologías feministas son muy diversas hacia Sí, su sí. interior, en su interior, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de militancias. Y sí, la antropología tiene que seguir haciendo eso. También preguntando que, porque a veces en la militancia, insisto, es fácil intentar ocupar el lugar del otro, ¿sí? Entonces, restablecer como ese vínculo colonial con el otro, ¿no? Ese vínculo colonial, digamos, que tanto se le achaca a la antropología. Hay que tener cuidado cuando uno se plantea este lugar de militancia, desde dónde lo está planteando. Y ahí la antropología tiene que servir, bueno, tiene que ayudarnos a poder pensar, digamos, qué vínculo estamos estableciendo con la militancia. Así como nos tiene que ayudar a pensar qué vínculo establecemos con la academia, qué vínculo establecemos, ¿no? Digamos, pero nos tiene que ayudar a pensar desde dónde estamos planteando, vuelvo como lo mismo, desde dónde estamos planteando esa militancia. En relación a las antropologías del norte y antropologías del sur, recuerdo una vez haber leído algo de Rosana Guber en función a que una frase sobre que cuando hablamos de antropologías del sur o sur y norte, también debemos entender que hay varios sures y hay varios nortes, ¿no? Y en ese sentido pensarlo más allá de lo geográfico. Vos hablaste con el término antropologías hegemónicas, como para hacer esa división, porque ¿cómo pensamos la antropología desde el sur? Digo, pregunto en el sentido de, tenemos realidades cotidianas y demás, pero también entendiendo que hay diferentes sures y diferentes nortes, hay unas antropologías no hegemónicas que también forman parte del norte geográfico, ¿no? Pienso en algunos otros países del cual, por lo menos yo, en la academia, cuando estudié, no leí mucho material, no leí antropología española, no leí nada de Italia, sí inglesa, sí francesa, quizás ahí ya marcamos algunas divisiones, ¿no? Y ahí quizás entra la cuestión de lo hegemónico y no hegemónico. Sí, claro, ahí cuando decimos antropologías desde el sur, no estamos pensando solamente en una cuestión geográfica, sino en una cuestión más geopolítica. Quienes plantean la división, quienes hablan de antropologías antropologías hegemónicas, antropologías metropolitanas, antropologías primeras, antropologías centrales, están refiriéndose fundamentalmente a las antropologías inglesa, norteamericana y francesa, ¿no? Que son estas antropologías que se piensan como la antropología, o que pueden hablar o que pueden presentarse y hablar en nombre de la antropología internacional. ¿Sí? No las antropologías, no en plural, sino de la antropología internacional, y son ellos el parámetro de la antropología internacional. Esto que te planteaba, el ejemplo como concretito de lo que te planteaba del repositorio digital de la Asociación Norteamericana de Antropología. No se cuestionan en ningún momento que lo que ellos plantean que es antropología puede no ser antropología en otros lugares del mundo. Ellos plantean que la antropología es desde acá hasta acá, y esa es la antropología, y ese modelo de la antropología para ellos debe aplicarse en todo el mundo. Entonces, si alguien en algún lugar del mundo, alguna antropología en algún lugar del mundo no entra dentro de ese esquema que ellos plantean como antropología, no es antropología, según la AAA, ¿sí? Según una de estas antropologías hegemónicas. También es cierto que dentro del establecimiento antropológico norteamericano hay antropologías más fuertes que otras, por supuesto que también. Sí, lo mismo para el francés y lo mismo para el británico, ¿sí? También es cierto que en las antropologías, nuestras antropologías, las antropologías periféricas, segundas, del sur, satélite, depende, digamos, de algunos autores lo llaman de una u otra manera. También es cierto que tenemos antropologías más fuertes y otras menos fuertes. Digamos, si pensamos en Argentina, claramente, digamos, el centro está en lo que sería el centro de Argentina, en la UBA, ¿sí? Digamos, la UBA es una antropología mucho más fuerte que la antropología de cualquiera de las otras antropologías de Argentina. De todos modos, creo que, digamos, si pensamos en Argentina,
todas compartimos, aunque algunas tengan más peso que otras, todas compartimos el lugar de periferia, ¿sí? Respecto a esas antropologías centrales o metropolitanas, o hegemónicas, ¿sí? Entonces es cierto que no se pueden pensar en bloques, ¿sí? Hay que pensar en sus relaciones internas, pero, digamos, hay algo que compartimos las antropologías, digamos, de Latinoamérica y el Caribe, que es ese lugar de periferia, ¿sí? Ese lugar de no centralidad. Y cuando uno, digamos, uno esto lo lee, pero cuando uno escucha, digamos, cuando uno lee bibliografía del norte, cuando uno lee bibliografía de la antropología norteamericana, la inglesa o la francesa, digamos, el sur no es citado, el sur no aparece. Pueden aparecer algunos antropólogos o algunas antropólogas del sur, ¿sí? Que han sido como incorporados a esas antropologías, pero eso no quiere decir que la antropología de origen, digamos, de ese antropólogo o antropóloga sea parte del diálogo, sino que es ese antropólogo, ¿sí?, que se ubica en los diálogos con esos nortes. Pero es cierto que no hay un bloque del norte y un bloque del sur que sean homogéneos ambos, pero sí compartimos las del sur, las antropologías del sur, compartimos esa. Y me refiero a las nuestras, a las latinoamericanas, pero también me estoy refiriendo, por ejemplo, a las africanas, ¿sí? Claro. No estoy hablando solamente de Latinoamérica. Pero sí, digamos, lo que dice Rosana, sí, acuerdo, por supuesto, totalmente con lo que dice Rosana, pero hay ciertas como cualidades estructurales, digamos, que sí compartimos. En función de eso, ¿cómo se trabaja o qué sucede, más o menos si tenés alguna idea, ¿no?, en las distintas universidades de América Latina con respecto a los programas? Digo, ¿nos estudiamos los antropólogos latinoamericanos? ¿Nos leemos? Yo personalmente no leí mucha antropología latinoamericana cuando estudiaba. Brasileña, quizás, pero no mexicana, no colombiana, y no chilena, no peruana. Digo, ¿nos estudiamos, nos leemos? ¿Qué sucede en otros países? Mira, no, yo creo que cuanto más, bueno, nosotros tenemos un vínculo muy cercano con Brasil, ¿no? Eso es cierto. Sí. Tenemos muchos antropólogos que se han formado en Brasil, tenemos mucho intercambio con brasileños y brasileñas, y eso es algo, a mi juicio, súper positivo. El establecimiento antropológico brasileño tiene esos intercambios con nosotros, pero también tiene, digamos, sus intercambios privilegiados, si se quiere, con Francia, ¿no?, más con Estados Unidos. En los grados, sí, en las carreras de grado, no es que nos leamos demasiado, tampoco es que leemos, cuando nosotros en Argentina, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras no tenemos una materia que sea Historia de la Antropología Argentina. Tenemos Historia de la Teoría Antropológica, y la Historia de la Teoría Antropológica no es Historia de la Antropología Argentina, digamos, no incluye Argentina, ¿no? Así que no tanto en el grado, en los posgrados por ahí sí, depende un poco de las elecciones que uno vaya haciendo, pero no, digamos, cuando pensamos en antropologías hegemónicas, quiere decir que, digamos, que nosotros las consumimos, nosotros como antropología periférica, digamos, otra de las características de estas antropologías nuestras periféricas es eso, que no dialogamos entre nosotros, no nos leemos a nosotros, sino que leemos y referenciamos, y uno agarra las revistas, ¿no?, los artículos en las revistas, o las presentaciones en los congresos, o los libros, y uno va a la bibliografía, uno se va a encontrar con los autores de moda internacionales, pero, digamos, no referencias a lo que se produce por acá. Por eso la colección Antropologías Hechas en Latinoamérica y el Caribe, porque es una manera de visibilizar qué es lo que producen nuestras antropologías. Eso es, y por eso también desde ALA pensar, ¿no?, en un proyecto de formación sobre nuestras antropologías,
¿sí? Porque también es lo que como que nos está faltando en nuestros currículums. Por ejemplo, bueno, hay algunas antropologías, qué sé yo, la antropología colombiana, también está como mucho más, tienen más influencia que nosotros, inclusive, creería, no sé si vale la comparación, de la antropología norteamericana en sus currículas, ¿no? Pero se lee quizás digamos, se habla más del tema que hace algunos años, ¿sí? Se problematiza más el tema en los congresos, en las jornadas, ¿sí? Se problematiza más el tema de las antropologías del sur, desde el sur, de la relación norte-sur, de la cuestión de la hegemonía, la periferia, entre las antropologías, pero no sé hasta qué punto eso se traduce en renovación de programas de materias, por ejemplo. ¿Cómo es o qué pensás, mejor dicho, de nuestra relación con la divulgación? Cuando digo la divulgación, quiero decir nuestra participación en medios de comunicación, que nuestras sociedades conozcan un poco más qué hacemos los antropólogos. A mí personalmente me pasa que a veces casi que digo, bueno, es como sociología, parecido, para tener que explicar. Quizás alguien que piensa en sociología, digo por hacer la comparación, ahora nombré a nuestra prima hermana para hacer una comparación de algo que más o menos la gente, ese colectivo que a veces se Sí. utiliza y que no es muy agradable, pero bueno, para entendernos, está un poquito más familiarizada, al menos lo asocia con sociedad. Cuando estamos en antropología, a mí me ha pasado dando clases allá en Argentina como docente de plantines, un programa de secundario para jóvenes adultos, eh, que, bueno, me presentaba como antropólogo, eh, hasta me pasaba con colegas incluso docentes que venían de otras áreas, y vos qué das, qué materia, qué podés dar. Eh, las sociedades como que no nos reconocen mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ahí crees que está faltando? ¿Es un poco responsabilidad nuestra? ¿No nos dan demasiada bola? A mí se me ocurren como una respuesta como más dos tipos de respuestas, ¿no? Una como más menos enjuiciadora de la antropología y una más enjuiciadora de la antropología, si se quiere. Por un lado, yo creo que la antropología produce conocimiento incómodo, ¿no? Entonces, digo, esto como una respuesta más autocelebratoria, eso quería decir. La antropología produce conocimiento incómodo. Entonces, bueno, es difícil, digamos, es difícil que el otro escuche ese conocimiento incómodo, porque ese conocimiento lo óptimo sería que ese conocimiento nos incomode a todos, y que nos incomode en el sentido de que nos haga pensar de que, esto que uno aprende desde el inicio, todo podría ser de otra manera. No hay ninguna razón, no está escrito en piedra que las cosas tengan que ser de esta manera. Entonces, digamos, la incomodidad no necesariamente no genera rating, no, digamos, no es bien recibida en todos los espacios, porque la antropología va, o lo ideal sería que la antropología vaya cuestionando digamos, lo que nosotros vivimos como diario, como cotidiano, como dado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que la antropología, en la medida en que, viste que Esteban Crotz hace esta diferencia entre antropologías en el sur y desde el sur, ¿no? Las antropologías en el sur son aquellas que están ubicadas geográficamente en el sur, pero que piensan con cabeza del norte, ¿sí? Las que son del sur o desde el sur son las que piensan desde acá. También es cierto que tenemos antropologías que las podremos ubicar como estas que Crotz dice en el sur, que a mí me parece que en la medida en que utilizan o que se valen de conocimiento producido en esas antropologías hegemónicas, terminan produciendo conocimiento exótico o exotista,
¿no? Entonces me parece que también ahí aparece la antropología muy vinculada a lo exótico, entonces vos decís, bueno, no se sabe lo que hace la antropología, más o menos, porque por ahí nos vinculan con las cuestiones más exóticas, ¿no? Entonces, cuando aparece algo raro, ahí sí, entonces hay un antropólogo, una antropóloga. No sé, me parece que pueden ir por ahí las respuestas. También es cierto que no tenemos, pero no sé si es necesario tener training para estar suponete, en un programa de radio, de televisión, porque bueno, la antropología, esto es difícil resumir en 30 segundos una idea profunda, ¿no? Pero insisto, no sé hasta qué punto, porque yo creo que en los últimos años sí ha habido, por ejemplo, bueno, ahora tenemos una ministra en la Argentina, tenemos a la ministra de Seguridad que es antropóloga, tenemos un asesor presidencial que es antropólogo, en el Ministerio de, ¿qué fue lo primero que dije? El Ministerio de Seguridad, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. En el Ministerio de Seguridad hay un montón de antropólogos y antropólogas trabajando. Yo creo que quizás la antropología es difícil de encasillar, ¿no? Entonces, quizás por eso. Y también es cierto que hay digamos, hacia el interior de nuestros establecimientos antropológicos, está muy legitimado pertenecer y hacer toda la carrera en la academia. Lo otro no está legitimado, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver ahí hasta qué punto uno invierte en la divulgación, esto que vos decís, la divulgación, porque eso no suma, digamos, eso no otorga legitimidad, eso no suma puntaje a la hora de presentar un currículum para una beca de lo que fuere. Eso, entonces, es algo que se hace casi también desde la militancia, Claro. ¿no? Entonces, claro, eso también es un tema. En ARA también estamos pensando en una línea de publicación que sea antropología para todos, todes, ¿no? Todos con X. Pensando precisamente en la antropología que intervenga en las realidades, las diferentes realidades de nuestros países, con un lenguaje construido para todos y para todas. Pero bueno, ahí hay que encontrar también, ¿no? Antropólogos y antropólogas militantes de la antropología, porque eso, digamos, por más que se transforme en un libro, no es algo que luego redunda en los currículums. Y en unas antropologías en unas academias cada vez más neoliberalizadas, donde cada vez cuenta más bueno, vos sabés, qué sé yo, todo lo que es cuantificable, ¿no? Entonces, si vas a publicar, tiene que ser una revista de determinada manera, que esté indexada en determinado lugar. Si un libro tiene que tener determinadas características, el libro cuenta menos que el artículo en la revista. Bueno, todas esas cuestiones que están, que digamos, legitiman o que le dan prioridad a unas actividades y no a otras, entre esas actividades a las que no se les da prioridad es la edición de revistas, la docencia misma y todo lo que es la divulgación, la extensión, lo que es la extensión en las universidades, digamos, eso no suma a la hora de querer presentarse a lo que fuere, a un concurso, a una beca, ¿no? Entonces hay como es como, no sé si decir es un problema de la antropología o, digamos, que excede a la antropología e incluye a la antropología. Vos nombraste al principio de la respuesta algo que también yo pensaba consultarte y tiene que ver con esto de la antropología aplicada. Tenemos antropólogos y antropólogas participando en en Argentina hay algunos participando en diferentes instituciones de gobierno y es cierto que desde hace un tiempo también lo están haciendo. Y también en otras áreas, pero pensando también en América Latina, ¿no? Además de Argentina. Eh, Hay una antropología aplicada también muy fuerte. Cuando digo antropología aplicada me refiero a aquella antropología que se realiza más allá de la academia, lo cual no quiere decir que sus profesionales también no ejerzan en la academia, ni que estén divorciadas una de otra, no, sino que hay diferentes maneras a veces de trabajo, distintos tiempos también de trabajo y distintas maneras de producir conocimiento. Hay una forma de conocimiento también aplicado. Eh, ¿Cómo se piensa eso desde ALA? Si se está pensando, si se está trabajando, cómo se incluye la antropología aplicada.
Mira, desde ALA no es que nosotros definamos o predefinamos, digamos, lo que es la antropología o cómo molesta mucho el ruido ambiente, porque no es mío, es de lo que sucede enfrente, lo de los perros que se escuchan, ¿no? Tranquila. La cuestión de la antropología, qué sé yo, antropología de la gestión, antropología aplicada, viste que hay diferentes maneras de llamarla. Yo creo que ahí y como vos bien decís, para mí es un problema pensarla como dos compartimentos separados, ¿no? La academia por un lado, la gestión o la aplicada por el otro. Para mí eso sí es un problema. Yo creo que lo que hay es, digamos, uno se forma en antropología y luego, digamos, se dedica a la academia, digamos, en el trayecto profesional de una persona probablemente circule entre un espacio y otro. Sí, o circunstancialmente en uno. Claro, pero digamos que uno esté en la gestión no quiere decir que uno no deje de nutrirse, y que uno esté en la academia no quiere decir que uno no deje de nutrirse de lo que sucede en la gestión. Yo creo que ahí lo importante es la perspectiva antropológica, ¿no? En ambos espacios, porque uno puede estar en la academia digamos, y no necesariamente producir, sino solo reproducir. Así que ni la academia ni la gestión per se te dan digamos, un estilo de antropología. Yo creo que tiene que ver con la perspectiva, con lo que se haga una cosa o la otra, o este tránsito entre una cosa y la otra. Y yo creo que en ese sentido Sabina Frederick es un buen ejemplo, y lo pongo solo porque en la conferencia que dio en el CAS, ella misma se puso a sí misma como ejemplo, ¿no? Diciendo que ella hizo todo su trayecto en la academia y que estos últimos años había tenido una experiencia anterior con Nilda Garré en el gobierno kirchnerista, y ahora como ministra. Y como ella, como ministra, ella se nutre, digamos, de toda su formación. Luego, por supuesto, hay un montón de herramientas para la gestión y urgencias digamos, digamos, que uno las va aprendiendo ahí, si se quiere, en la práctica. Pero a mí me parece que ahí la cuestión es la perspectiva con la que uno encara el trabajo como asesor, como ministro, como técnico, como lo que sea. Y porque, digamos, uno puede, en la gestión o en la academia, en cualquier lado, uno puede reproducir, ¿no? O uno puede interrumpir. Entonces, yo creo que va más por ahí, más que como poner el rótulo de acá academia y acá gestión, ¿no? Me parece. Desde ALA hemos tratado de corrernos precisamente esas como dos categorías así tan duras, y hemos tratado más de pensar, y por ahí en los conversatorios del Congreso del año pasado se nota, la teníamos a Sabina como invitada en uno, pero fue el día que falleció Maradona, que fue el velorio de Maradona, así que, bueno, las urgencias. Ella no pudo estar en el conversatorio de ALA porque tenía que estar organizando todo el operativo para el velatorio de Maradona. Creo que en los conversatorios se nota, ¿no? Esta idea de ALA de no pensar los dos espacios ni como antagónicos, ni como separados, ni como distantes, ¿no? Sino pensar más bien cómo es que se hace cómo es que se hace en cualquier lugar, ¿no? Desde dónde es que se hace antropología en cualquiera de estos espacios, que pueden ser uno u otros, pueden ser híbridos, pueden ser diferentes. Así que me parece que la cosa va más por ahí, por desde dónde o cómo se hace, más que por el lugar en sí mismo. Bueno, Lía, yo te agradezco tu participación. No sé si hay algo que te haya quedado en el tintero. Yo no te pregunté que te parezca que quieras decir. Adelante, como para que creas que es importante. No, están todos invitados a visitar la página de ALA, a venir a todos los eventos que hagamos de ALA, a sumarse, a escribirnos, a cualquier cosa. Yo te invito a seguir en contacto. Vamos a estar trabajando mucho en antropología latinoamericana, un poco así visualmente y también radialmente, más radialmente, porque así también podemos incluir música y también estimulamos eso
estar haciendo otra cosa y escuchando, ¿no? Manejando, por ejemplo, que no se puede por ver ejemplo. una pantalla y manejar. Entonces, es un incentivo. Eh, y vamos a estar trabajando bastante eso, con lo cual estás invitada vos, los demás colegas también, a que podamos seguir intercambiando y nutriéndonos de información, ¿no? Y pasándonos datos, de actividades, agendas, etc. Bueno, bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, para lo que necesiten, ya tenés mis Bárbaro. contactos. Un saludo grande. Bueno, igualmente. Te Chaucito. agradezco mucho. Chau, chau. Chao.